Marcela Escalera es psicóloga y es directora del Instituto Neufeld en español y vamos a hablar de niños atrapados emocionalmente por sus papás, que se llaman los hijos ancla. Es que estábamos hablando ahorita con Pablo, a quien ya conociste, sobre la gente emocionalmente irresponsable. Yo quiero pensar que si tienes a tu hijo atrapado emocionalmente, es porque eres un padre emocionalmente irresponsable. Sí, a veces Sí son y solo circunstancias sí. de vida, Ah, como una enfermedad, como una necesidad imperiosa de trabajar. No, hay situaciones a veces que no tienen que ver con una decisión personal. ya. Pero una vez que te das cuenta que eso está sucediendo y que tienes un hijo, que porque tú estás enfermo o porque tú tienes que cumplir con otras labores que son imperiosas, se está haciendo cargo de la familia, sí puedes reflexionar y puedes decidir qué haces con eso, ¿no? O sea, No perpetuarlo. es que yo acabo de contar una historia de que muchas veces los papás no se divorcian por los hijos y que muchas veces lo más emocionalmente responsable que hacer es divorciarte por tus hijos. ¿Estás de Tú acuerdo? imagínate cargar con la infelicidad de tus papás por ti, ¿no? O sea, es O sea, algo... cargar con la infelicidad de tus papás por ti. Hay un dicho que a mí me encanta que dice, It's better to come from a broken home than to live in one. Sí, Es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno. sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, el punto es que ¿por dónde va el asunto, Marcela? Pues mira, parte importantísima de la relación con los hijos es podernos colocar en la posición alfa. Lo hemos platicado muchísimas veces tú y yo, Marta, Sí. de cómo instintivamente nuestro cerebro, al conectarse en la relación de vínculo, va a establecerse en jerarquía. En la naturaleza no existe la democracia. La relación entre los seres siempre se da en jerarquía. Entonces, hemos hablado de que en una relación de pareja lo ideal es que esta jerarquía se alterne. A veces tu esposo o tu pareja te provee, a veces tú lo cuidas y lo provees, y de alguna manera se da un espacio para que ambos crezcan y quepan. Pero en la relación con los hijos, la naturaleza tiene previsto que el papá o la mamá, el adulto, se ponga a cargo. En esta Ajá. posición alfa, donde lee la necesidad del otro, está al servicio del otro, guía al otro y le da descanso. Entonces, cuando en una familia, por cualquier motivo, un hijo se pone a cargo, estamos yendo en contra de la naturaleza. Porque lo que la naturaleza necesita es que un niño o un joven tenga espacio para madurar. Espacio emocional, espacio de descanso, Totalmente. espacio de juego, y eso pues te lo debe de proveer el adulto. Ujú. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado historias o a lo mejor lo vivieron en carne propia? Él, bueno, mi amor, tu papá se tiene que ir a trabajar. Te encargo a tus 8 años que cuides a tu hermana y a tu mamá. Güey, ¿de qué hablas? Vas a tronar a ese niño o a ese joven porque le vas a impedir tener las condiciones que necesita para madurar. Entonces, de entrada, pues ya estás de alguna manera generando todo lo que se necesita para tener un ser inmaduro, con una serie de temas de salud mental importantes, ¿no? Derivados de la falta de espacio para ser cuidado. Y por otro lado, ¿cómo asume esta responsabilidad ante los demás? Mira, yo acabo de escuchar una historia desgarradora de una señora que vive en una comunidad muy lejana, que ella tiene un problema de diabetes muy importante y su hijo de 8 años se hace cargo de ella. Ella ha perdido la vista. Entonces, cuando a mí me cuentan esta historia, por supuesto que lamento la situación de esta familia y de ella en especial, pero aquí quien está llevando la parte más dolorosa y que va a tener un costo más grande, pues es un niño y es al que hay que poder rescatar. Ok, ¿cómo es un hijo ancla? ¿Cuáles son las características del hijo ancla? Pues es un niño que se va a poner en esta posición alfa, en donde su jerarquía, en lugar de descansar, pues es una jerarquía de estar al servicio del otro. Ajá. Es un niño o un joven que toma responsabilidades, que cuida a los demás, que se hace cargo. En muchas ocasiones es inclusive el proveedor económico de alimentación o de cuidado de otros miembros. Ajá. Entonces, pues es un rol, le llamamos parental, Marta, ¿no? Se hace como un papá o una mamá a cargo de los demás. Normalmente hay una responsabilidad desproporcionada. Ujú, exactamente. Aquí lo que va a pasar es que tú imagínate que tú tienes a lo mejor que ir a la escuela en la mañana, pero tienes tarea en la tarde, pero tienes que preparar la comida, pero tienes que ayudar a tu mamá, pero tienes que salir a trabajar. Entonces, son niños que no tan solo se ponen a cargo, sino que muchas veces llevan una carga que los sobrepasa y los rebasa completamente. Esto es algo súper importante. Ok, estoy segura que les vamos a tocar la infancia y la adolescencia a alguno de ustedes, que a lo mejor hoy les va a caer el 20 que ustedes han sido hijos ancla. Pero
son niños y niñas que tienen un gran sacrificio personal y son el apoyo emocional. Exacto. Se vuelven el paño de lágrimas de la mamá, que les cuenta la historia de las desventuras con el papá, ¿no? O que les platica de las situaciones económicas difíciles que están cruzando. Entonces, ese niño o ese adolescente vive en ansiedad. Vive completamente alarmado todo el tiempo en un estado de supervivencia. ¿Cómo le hago para asegurar que esto no nos rebase? Y bueno, puede ser hacia los adultos, como este ejemplo que pongo, pero también hacia los hermanos. Muchas veces ellos asumen el rol de apoyo emocional de los otros hermanos que dependen de ellos, o inclusive de los abuelitos, ¿no? O sea, de otros miembros de la familia en general. ¿Y esto qué implica? Pues implica sacrificarme para poderte sostener a ti. Porque cuando tú eres adulto, Marta, tú sostienes a tus hijos, lo cual no es tarea fácil. Implica un gran trabajo, lo hemos platicado y tú lo has hablado hasta el cansancio, pero es tu rol, es una elección de vida, es lo que corresponde de acuerdo al plan del ciclo vital, ¿no? Ahora tú hacerte cargo de alguien más, aunque sea muy difícil, pero aquí estamos hablando de que un niño o un joven, cuando no le correspondería en su momento de vida, está asumiendo ese rol que además ni eligió. ¿Ah? Los niños ancla sufren de un gran sacrificio personal. Sí, porque además, como te mencionas hace un momento, no tienen el espacio para madurar. Y además ahora vivo con ansiedad, vivo con miedo, vivo poniéndome a cargo, como te decía, en este estado de supervivencia, pero no solo mía, sino de los otros que dependen de mí, porque literalmente dependen de mí. Entonces a lo mejor voy a dejar de ir a casa de mis amigos a jugar porque es que estoy con el pendiente de mi mamá, que es diabética. O me voy a salir de la escuela porque no puedo compaginar estudiar. Exacto, el estudiar con traer un sustento para la familia, o el cuidar a mis hermanitos o en la tarde, o resulta que ahora mi hermano, que es menor que yo, se está saliendo a la calle y está empezando a fumar o tiene malas amistades y no hay quien lo cuide. Entonces yo dejo de hacer mis cosas para estar a cargo. O sea, es una cadena interminable, Marta. He tenido la oportunidad de observar de cerca una historia muy parecida a esta, en donde la mamá usaba a su hijo el menor como paño de lágrimas. Sí. Y le lloraba, le contaba los dramas con el marido, le platicaba cómo iba el tema del divorcio, le platicaba qué había pedido el exmarido, lo llevó a que la acompañara a hacer la mudanza de la casa, y pasaron los años y el niño pues hoy padece de una ansiedad terrible. Exacto. Y entonces pues la mamá como que no le termina de caer el 20, que ella es gran parte de responsable de que el niño esté en ese estado emocional. 100%, Marta. Y eso también es ser emocionalmente irresponsable. Y es un abuso. Y eso es un abuso, es una forma de abuso. Hacia un niño o hacia un joven que no tiene los recursos para poder elegir, para poderse mover. Sí, cuando hablamos de violencia dentro de la pareja o hablamos de abuso dentro de la pareja, hemos visto lo difícil que es a una mujer adulta moverse y salirse de ese tipo de relaciones. Pues tú imagínate a un niño o a un joven que emocionalmente 100%. depende. Son su mamá y su papá o sus abuelitos o sus tíos quienes están anclándose en él. Claro, ¿no? Es agarrándose de él, familia, claro. Y es una responsabilidad desproporcionada. Claro. Es más, me imagino que se ha de dar también que los hijos acaban siendo los consejeros. De no, déjame hablarle a mi hijo a ver qué opina. Hija, ¿de qué hablas? Tu hijo tiene 14 años. Sí, ¿no? fíjate, a mí me pasó, no hace mucho tiempo, en una asesoría con una mamá que me estaba diciendo, estábamos platicando acerca de la dinámica en su divorcio, y entonces ella me decía, no, pues es que se nos mete el agua, tenemos goteras, no tenemos televisión, los niños están frustrados, y yo ya les dije, vayan y hablen con su papá y díganle que nos arregle la casa y que nos cambie la televisión. Y yo le dije, ¿por qué ellos? No, porque yo con él no puedo hablar. Ahí estás enviando a este mensajero que tiene 8 años para que cobre tu quincena, para que te arregle los problemas que tienes en tu casa. Y sin darte cuenta, me gusta la palabra ancla, porque a mí me parece que el ancla se atasca, se atora. Bueno, pues eso es lo que le pasa a estos niños. Terminan atorándose porque están haciendo una labor que no les toca. Y les voy a decir una cosa que noté que dijiste. Normalmente los padres que usan a sus hijos como ancla hablan en plural de cosas que son en singular. ¿Qué tal? Así de, no, lo que pasa es que tu papá nos dejó por otra mujer. No, espérame, te dejó a ti. Sí. A mí no.
O, Qué importante. ¿sabes qué? Lo que pasa es que, pues, estoy viendo a ver si nos va a regresar nuestro dinero. No, es que el dinero no es de tu hijo de 8 años, era tuyo. Hablan en plural cosas que son en singular. Qué importante que lo menciones, porque a final de cuentas la relación de pareja está en otra dimensión, en otro nivel diferente a la relación de nosotros como papás o mamás con nuestros hijos. Y yo quiero subrayar que esto también aplica a adolescentes e inclusive adultos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes deciden no estudiar una carrera y ponerse a trabajar porque hay una situación económica familiar? Esto, Marta, no es un problema de un niño ancla siempre, pero cuando lo haces porque los adultos no se pueden hacer cargo, entonces lo estás anclando. Cuando lo haces porque la dinámica familiar así lo requiere, pues muchas veces como miembros de la familia tenemos que tomar decisiones dolorosas. Pero aquí estamos hablando cuando los papás no asumen esa responsabilidad Claro. y la delegan en alguien a quien no le corresponde. Claro, o sea, básicamente tuve que poner a trabajar a mi hijo porque como su papá es alcohólico y no trabaja, pues no me alcanza, entonces pues puse a los niños a trabajar. Exacto, que es muy diferente a cuando tienes una familia en donde todos decidimos que por el bien común vamos a contribuir económicamente Claro. y los hijos van a generar dentro de sus posibilidades para ayudar al gasto familiar. Pero entonces, Marcela, estos deben de ser niños que crecen con un gran sentido de inseguridad, niños con mucho miedo Sí. y con mucha presión por cumplir las expectativas. Exactamente, exactamente. Ahora, no solamente se da en niveles socioeconómicos bajos, y eso yo lo quiero súper subrayar. Esto lo vamos a ver en todos los niveles socioeconómicos, en todas las familias. Vamos a tener ejemplos de niños que se anclan y que se convierten en el proveedor y en el apoyo de esa familia. Porque como lo dijimos, no solamente es en el aspecto económico o en el aspecto de labores del hogar, es también emocionalmente. Ajá, entonces cuando tú tienes también familias que viven en la abundancia y el papá de alguna manera compensa económicamente la falta de presencia con sus hijos, pues muchas veces estos niños o estos jóvenes están en manos de otro tipo de cuidadores que no pueden resolver, que no les pueden dar lo que necesitan, y entonces hay uno de ellos que se vuelve el papá, entre comillas, o la mamá de la familia. Es una ausencia. ¿Presión por cumplir expectativas? Pues tú imagínate lo que implica para este niño, esta niña o este joven el tener que llevar a la hermana, por ejemplo, a la escuela y después recogerla y luego hacer la tarea y luego, ¿no? O sea, dejan de ir a sus clases, dejan de ver a sus amigos. Es una carrera interminable, porque nosotros lo sabemos, quienes somos papás, quienes nos hacemos cargo de nuestros hijos, sabemos que ser papá es una labor extenuante. Es 24 horas al día, 7 días de la semana, sin descanso. Ahora imagínate esto impuesto a un niño de 12 años. Esto es de lo más doloroso de todo. Sí. Son niños que dejan pasar muchas oportunidades. Claro, porque para que tú puedas tomar las oportunidades de la vida necesitas tener la energía que La viene plataforma, Claro. el apoyo. Sí, el apoyo y la plataforma, y tiene que haber dentro de ti, Marta, una energía que te diga, tengo la oportunidad de ser parte del equipo de fútbol, la voy a tomar. Tengo la oportunidad de participar en esta actividad en la escuela, lo voy a hacer. Pero cuando toda tu energía está drenada, porque vienes de cocinar, de hacerte cargo, a veces no hacen labores del hogar, pero emocionalmente cargan la relación de la familia, estás agotado. Estos niños a veces en la escuela se quedan dormidos. A veces los diagnostican como un trastorno por déficit de atención. A veces estos niños pueden tener crisis de pánico. ¿Por qué? Porque están totalmente drenados y no pueden entonces, Marta, tomar las oportunidades de la vida. Para que Claro. tú tomes una oportunidad necesitas energía. Ok, ¿qué tipo de roles asumen estos niños ancla? Bueno, cuidar a los hermanos menores es como el más común, en general lo podemos ver, no podemos generalizar, pero en muchos casos de manera implícita. No sé si te ha pasado ya, a veces nosotros lo hacemos, ¿eh? Por ejemplo, nos vamos de viaje y qué tal que le decimos al hijo, tú eres el hombrecito de la casa, te quedas a cargo de todo lo que suceda. Sí, O cuidas no a tu sueltes de la hermana. mano a tu hermanito ahora que va a la escuela. Tú eres la encargada de que en el recreo la pase bien. Fíjate cómo desde ahí ya estamos mandando mensajes que no les corresponden. Entonces, cuidar a los hermanos es algo que hacemos de manera muy natural
y lo hemos normalizado. Pero esto es un rol que no les corresponde. Cuando tú mandes a un hijo a la escuela, a quien le tienes que pedir que cuide que tu hijo la pase bien en el recreo es a la maestra, La maestra, al cuidador. claro. Cuando tú te vas de viaje, te tienes que asegurar que hay un adulto en tu casa que se ponga a cargo de cuidar y de proveer a tus hijos cuando no estás. Fíjate cómo no le corresponde a otro hijo. Claro. Luego, labores domésticas. Ahora, yo no quiero decir que los hijos no deban de cooperar. Inclusive, fíjate que han salido unos estudios recientes muy interesantes en el norte de Europa, donde han visto que los niños que ayudan con las labores del hogar son niños que se tornan más independientes y que tienen más habilidades y Para la desarrollan vida, mayor madurez claro. para la vida. No, estos niños que te ayudan a recoger su ropa, a meterla a la lavadora, a lavar los platos. Entonces, ese tipo de actividades dentro de la casa son sanas y al contrario, debemos proveerlas. Pero aquí hablamos de cuando un hijo se hace cargo completamente de comprar, de cocinar, de levantar, ¿sí me explicó? De todas Sí. estas actividades dentro de la casa, porque si no las hiciera, nadie más las haría. Claro, Fíjate la diferencia entre claro. participar y cooperar o yo hacerme completamente cargo y que de mí dependa. Pero fíjate, luego te voy a preguntar, ¿qué haces? Si tú eres una mamá soltera, trabajas todo el día, los hijos llegan del colegio, tú les dejas cocinado, pero pues ellos tienen que calentarse la comida, servirse, lavar los platos, porque es que si no hay quien les dé de comer, porque Exacto. yo no estoy. Y fíjate, Marta, que esta es una realidad cada vez más frecuente. Claro. Y te voy a decir, nos estamos migrando, nos estamos moviendo como sociedad. Ya difícilmente una persona se queda en su lugar de origen, donde conoce a sus vecinos, vive cerca de la tía, vienen los abuelitos y tiene esta red de apoyo. Hoy, por lo menos en las grandes ciudades, tenemos a muchísimas familias que, como tú bien dices, no tienen villas de Ninguna otra vínculos opción, claro. y redes de apoyo que los ayuden. A veces tienes la suerte de tener una vecina que va a fungir como abuelita o como tía porque te va a echar la mano, pero en muchas otras ocasiones no lo hay. ¿Qué hay que hacer? Bueno, asumir y tomar conciencia de que les estamos delegando responsabilidades a nuestros hijos y fíjate qué importante, Marta, buscar otros momentos donde sí les podamos dar descanso. Momentos de juego, momentos de tranquilidad, el fin de semana, en la noche, tener ratos donde este cerebro pase de estar a cargo a poder descansar. Si yo lo puedo equilibrar, voy a poder funcionar mucho mejor que si además de que mi hijo o mi hija tuvieron que hacerse cargo de todas las labores del hogar, ahora me tienen que sostener a mí, que sería la siguiente parte, emocionalmente, porque llego exhausta de trabajar, o porque tengo muchos problemas con mi marido, o porque tenemos problemas económicos. La diferencia aquí no está en que los hijos participen o no. Es sano que participen. Lo importante es que los adultos busquemos, además, espacios de tranquilidad, de conexión, de vínculo con ellos, donde les podamos dar ese descanso que necesitan. Porque me imagino que aquí hay un plot twist tremendo. Fíjense bien, esta es mi lógica, Marcela, tú me dices. Si mi hijo es un hijo ancla, si mi hijo está en control de muchas cosas, tanto emocionales como físicas en mi casa, no hay manera que yo, adulto, no pierda autoridad. Además. Además. Ok. Claro. Estás metiendo el dedo en la llaga. Híjole. Porque ahora, ya lo pusiste a que recoja al hermanito, a que prepare la comida, a que ponga la lavadora, a que le lleve el recado a tu exmarido, a que le cobre la quincena, a que intervenga con tu suegra, y luego le quieres decir a qué hora va a llegar en la tarde que sale a jugar con sus amigos y te dice, ¿cómo? Si aquí el que manda soy yo. Como si yo estoy a cargo, ¿no? O cómo me vienes a decir a mí que no me pinte las uñas, mamá, cuando tengo 12 años, pero pues de alguna manera cargo a mis hermanitos chiquitos todo el día. Esta es como la incongruencia de ese mensaje. Y qué bueno que tocas el tema de la autoridad, porque la autoridad viene del vínculo, Marta. Cuando tú trabajas el vínculo con tus hijos, independientemente de qué tan agotadora es tu vida, de qué tan solitaria la puedes vivir, lo cual es comprensible y real. A veces, como decíamos en un principio, una enfermedad, por ejemplo, pues que no está en tus manos, te lleva a una situación como esta. Entonces, no es juzgar, pero es darte cuenta que estás en una situación así, en una dinámica así con tus hijos y buscar otros momentos de decirles el domingo, oigan, vámonos a Chapultepec. Nos llevamos sándwiches, llevamos una pelota, pasamos el día jugando, ¿no? O sea, hacemos otro tipo de actividades que equilibren todo esta carga de trabajo emocional y físico que en algunas familias, como tú bien lo mencionaste, no hay de otra. ¿Quién de ustedes creció
sintiendo que tenían que cargar emocionalmente con sus papás? ¿A quién de ustedes les echaron responsabilidades que no eran de su edad? ¿Quién de ustedes tuvo que encargarse de sus papás a su corta edad? ¿Quién de ustedes los hicieron responsables de sus hermanos? Quiero que sepan que los convirtieron, sin que ustedes supieran, en un fenómeno de la psicología moderna que se llama los hijos ancla, que son niños emocionalmente secuestrados por sus padres. Y de eso estamos hablando con Marcela Escalera. Ahora, voy a leer un poco qué dicen los cuentavientes, porque estas conversaciones tan profundas que tenemos en ese programa, de repente les hacen a ustedes que les caigan ciertos veintes. Y dice aquí Flavio: a mí me dejaban solo desde los 2 años. A los 8 nació mi hermana y ahí fue donde me hicieron el hijo ancla. A los 14 tuve que empezar a trabajar para seguir estudiando y que mi familia comiera, vistiera y pagaran sus gastos. Nunca he vivido las etapas que me corresponden, pero gracias a todo eso, hoy en día soy un adulto responsable, estoy feliz y orgulloso de ser la persona que soy. Wow, Flavio. Flavio, te mandamos un abrazo. Sí. Gracias por compartir. Se me puso la piel chinita. Y yo te diría, Flavio, ahora tú eres tu adulto y ahora tú te puedes proveer a ti de esos pequeños espacios y esos pequeños momentos en donde puedas jugar, puedas soltar, puedas descansar, como que te regales también esa parte del gozo de la vida, que no solamente tenga que ver con cumplir. Cumplir es muy importante y entiendo que afortunadamente en ti todo esto tuvo como resultado un adulto hiperresponsable, porque muchas veces nos da un resultado completamente opuesto. Entonces, me parece que eres una persona con muchos recursos. Usa esos recursos para alimentarte y nutrirte a ti del gozo, del descanso y de los momentos de la vida donde realmente podemos madurar. A ti y a quienes dependan hoy de ti, por supuesto. Renato dice: me sentí súper identificado con Marta. Además, hoy a los 35 años me siento responsable de toda la gente que me cuenta que tiene un problema y no puedo ayudarlo. Creo que es consecuencia de haberme hecho cargo de mi hermana. Y yo te voy a decir una cosa, que alguna vez el doctor Nuffel me encantó porque él decía, todos los que somos psicólogos médicos tenemos una neurosis de querer ayudar al otro. Y viene justamente de este lugar, que sentimos que ayudando y rescatando al otro vamos a poder resolver el mundo. Y la realidad es que la verdadera ayuda no viene sacrificándote a ti. La verdadera ayuda viene cuando puedes ver al otro y ayudarlo y verte a ti y ayudarte al mismo tiempo. Por eso es que un niño o un joven no lo puede hacer, pero como adultos ya lo podemos hacer y por ahí hay que empezar a buscar el equilibrio. Mira, Soda tiene un gran punto. Dice: yo siento que es bien importante de notar que hay una mayoría de hijas ancla en el país por los roles de género impuestos por los padres, tanto la mamá como el papá. La expectativa de que una niña vino al mundo a tener la responsabilidad de servir al otro. Digo, no nos vayamos lejos. La película Como agua para chocolate es un ejemplo perfecto de cómo a Tita la convirtieron en una niña ancla, que no se iba a poder casar, ni hacer su vida, ni cumplir sus sueños, porque ella tenía que hacerse cargo de su madre. Bueno, y antes en México, y qué bueno que ella menciona que en nuestro país, porque entonces sí estamos de acuerdo que es algo muy cultural. Esto no lo podemos generalizar a todo el mundo y efectivamente en nuestro país culturalmente la mujer tiene mucho más asignado este rol. Muchas familias antaño asignaban a la más chica o a la más grande, que era la que se quedaba a cuidar a la mamá, ¿no? Y ya de antemano sabían que una se iba a ir de monja, la otra se iba a casar y la otra iba a cuidar a los papás. Claro. Y así estaba establecido. Claro. Mira, Soda dice: yo pensé que yo ya no contaba dentro de la definición porque voy a cumplir 20 años el próximo año. Y he sido mensajero de un matrimonio roto que es exhaustivo y he llegado a pensar en independizarme precipitadamente porque ya no quiere vivir así. Oye, pero qué maravilla que tengas esa conciencia y esa energía que viene de tu frustración y de tu dolor. Úsala para bien. Úsala porque si te independizas para huir de la relación de tus papás, no vas a llegar a un buen destino necesariamente. Pero si te independizas para encontrarte a ti y darte a ti lo que mereces y liberarte a ti, entonces vas a encontrar un buen destino. Ahí te va, Joana. Es que esto es una preciosura. Estas son las conversaciones cuentavientes que no tienen precio. Sí. Porque les apuesto que el 100% de ustedes no sabían que lo que ustedes habían vivido en su sistema familiar tenía un nombre y esto existía y esto está identificado y sobre todo que esto tiene solución. Joana dice: a mí me pasó ser una niña adulta desde los 8.
A los 14, mi mamá se iba a trabajar porque era el único sostén y me dejaba al cuidado de mis 5 hermanos de 14 años. Y desde cuidarlos hasta darles de comer, y todavía tenía que ir a la escuela, y yo ya en secundaria, y todavía trabajaba. Sí, sí. Ahora, estos niños se vuelven adultos. ¿Y qué huella traen? ¿Qué herida traen? Va a depender de muchísimos factores y no podemos generalizarlo, porque te voy a decir además qué pasa. Hay veces que un miembro de la familia, un hijo, se vuelve ancla por un tiempo determinado, ¿no? A lo mejor 2 años, a lo mejor durante su adolescencia, pero a lo mejor no es un rol de toda la vida. Pero hay otros que se quedan encasillados en ese rol y que aunque sean adultos siguen siendo ancla de su familia. Entonces va a depender muchísimo de cuáles fueran las circunstancias. Pero ¿qué te genera, Marta? Si lo que tú necesitas como un ser que está en proceso de madurar es que te sostengan para que tu cerebro pueda descansar y entonces pueda madurar, pues entonces el resultado va a ser que tienes a niños o a jóvenes ansiosos, vas a tener a niños o jóvenes con muchas neurosis, con muchas obsesiones, con muchos resentimientos y muchas veces enganchándose en relaciones donde son rescatistas todo el tiempo, ¿no? Voy a buscar a gente que me haga sentir que yo valgo porque la rescato o lo rescato. Y entonces te metes en relaciones que son tóxicas. Yo no quiero generalizarlo porque esto no es algo que te predetermine ni que tenga que sucederte. Solamente lo menciono porque a veces escucharlo permite que alguno de tus cuentavientes diga, ups, por ahí ando yo y tengo hoy la oportunidad de hacer algo diferente. Entonces, Claro. no a todos les sucede, no les pasa igual y no les tiene que suceder. Claro. Pero puede que sí. Muchos de ustedes los veo que hoy se sienten orgullosos de ser los adultos responsables, independientes, resolutivos que son. Pero yo no quiero que viendo ese lado positivo, no vean que hay un lado negativo y traten de identificar, y por eso es tan importante ver estas cosas en terapia y autoanalizarse y autoobservarse, cuáles son las partes negativas y los rastros que les dejó ser hijos ancla y en qué se les está notando en su vida adulta. Exactamente, porque a veces tiene que ver contigo, porque vives con ansiedad, porque tienes toda una situación de no poderte controlar, ataques de pánico, miedos, fobias, neurosis, ¿no? Muchas obsesiones en tu vida. Pero a veces lo pasas a quienes dependen de ti y ahora les quieres cobrar lo que no te dieron, ¿no? Entonces, estas dinámicas se van dando de muchas maneras, Marta, y creo que algo que tú mencionaste ahorita sería mi gran recomendación. Si tú fuiste un hijo ancla, acude a un profesional, Mira, busca una respuesta, busca un acompañamiento, y si te dice, oye, qué bien te veo, qué bien te hizo, qué padre. Pero si te dice, oye, sí tenemos algo que trabajar, pues te estás abriendo una gran oportunidad en tu vida. mira, aquí desde el celular de Rebe se los voy a leer. Yo fui mamá de mis hermanos a los 12 años, uno de 7 y otra de 5. Mis papás se tenían que ir a trabajar y hoy repito la historia con mi hija de 10 años y su hermano, dice Elma. Lo que no se repara se repite. Me comprometo a trabajar. Wow, ya nada más con que ella diga eso valió la pena. Ay, Elma, qué bonito lo que acabas de escribir. Sí. Como hijo, esto se puede trabajar, y como padre que ya convertiste a tu hijo en un hijo ancla, ¿cómo reviertes? Mira, la principal manera para reconectar con un hijo es el vínculo. Entonces, busca de veras, aunque parece algo que dices, ay, pero ¿de dónde viene esto? Háganlo. Busquen la mirada de su hijo o de su hija. Hablen con ellos, salúdenlos, obtengan una sonrisa, recuperen la capacidad de gozar pequeños momentos. No tiene que ser una vida gozosa e ideal, pero pequeños momentos en donde le permitas a ese hijo o a esa hija ser niño contigo o ser adolescente contigo, donde le puedas acariciar, donde puedas compartir una película, donde puedas prepararle algo de comida que le gusta. Es decir, reconéctate con él y con ella. Y si tú eres el papá de un hijo que has puesto en esta posición ancla, sé valiente y prepárate para recibir su frustración. Muy probablemente te va a reclamar, muy probablemente va a estar enojado contigo, y que lo saque es sano. Solamente hay que saberlo manejar, no engancharte en una lucha. Porque sí te quiero decir, Marta, y de verdad lo quiero subrayar, hay familias donde esta situación no es voluntaria y se da por una circunstancia de vida que no depende de ese papá o de esa mamá. Y que era sobrevivencia. Porque es para sobrevivir. Ahora, ¿qué hay que hacer si estás en esa circunstancia? Voltea a tu alrededor y busca una red de apoyo. Puede ser en la delegación cerca de tu casa,
Puede ser en el DIF, puede ser con tu comadre, puede ser con otras mamás de la escuela, puede ser con tus vecinos. Busca adultos que te puedan ayudar en pequeñas cosas para que les quites carga a tus hijos. Claro. ¿Sí? Porque algo bien bonito que dijo Marcela es que todos ustedes que fueron hijos ancla no pudieron descansar. No pudieron relajarse, sabiendo que hay alguien más que está hecho cargo, porque siempre estaban hechos cargo ustedes. Exactamente. Y esa es la respuesta. La búsqueda insaciable de quien es o ha sido ancla es el verdadero descanso. Entonces, busca tus momentos de descanso. Ya no te lo van a poder proveer tus papás porque ya eso ya pasó, esa es una historia. Porque Dátelos tú. claro, ahorita me quedé pensando, probablemente acabes cuando eres adulta o rescatando a alguien o pagando un precio espantoso por sentir que alguien te rescata a ti. Exacto. Y en una relación tóxica y nefasta con una persona simplemente porque sientes que te cuida. Sí, por eso es tan difícil moverse. Por eso es que a mí me gustaría que el mensaje llegue, que todo esto que hemos platicado no es para juzgarte, no es para señalarte como una mala mamá o un mal papá, es para decirte que aunque estés en esta circunstancia, lo importante es, 1, darte cuenta y 2, hacer algo. Eso sí está en tus manos, el presente sí está en tus manos. Lo que pasó antes no lo puedes cambiar. Claro. Pero hoy sí tienes pequeños movimientos chiquititos que pueden hacer que tus hijos se liberen de esta carga. Miren, qué increíble estas conversaciones. Mayra dice, mi ex marido fue niño ancla, tomando el rol del marido de su mamá y el papá de su hermano gemelo. Hasta la fecha, tiene 31. Era tan ancla de su familia que no pudo hacer la vida conmigo, ni nuestra hija, porque sentía remordimiento y vive chantajeado por esa familia. Se fue y vive con ellos. Ya no vive ni conmigo ni con su hija. Exacto, ahí lo puedes ver claramente. Clarísimo. Por eso es que yo te digo, pero qué increíble, Mayra, que tú lo tengas tan claro. claro, porque así es como te digo, hay quien depende, hay quien ahora se vuelve rescatador, hay quien ahora genera una adicción, hay quien Sí. se deprime, hay quien se pone ansioso. O sea, todos los síntomas que podemos tener a partir de eso son muy diversos. El tema es que yo me pueda dar cuenta que me duele cuando recuerdo mi infancia el hecho de haberme tenido que poner a cargo de otros que dependían de mí cuando no me correspondía. Claro. Y eso ya me abre la puerta para decir qué necesito hoy yo, porque si esta persona que se hizo cargo de su hermano gemelo y de su Claro. familia se hubiera podido voltear a ver a él, se hubiera rescatado primero él y después hubiera encontrado el lugar que le corresponde. Pero fíjate cómo tuvo que dejar, pues lo más preciado, quiero pensar que es una hija. Claro. ¿No? No, pero fíjate qué interesante esto que voy a decir ahorita. Lo que es estar trabajada. Porque Mayra, si no estuviera tan trabajada o si no fuera tan fan de este programa, no podría haber identificado que esto es lo que le pasa a su ex. Caería en la trampa cochina, perversa, vulgar y corriente de decir, me dejó a mí y a mi hija y se fue porque no nos quiere. Tú tienes claro que tú no eres el problema, que tu hija no es el problema, que él probablemente no es una mala persona. No es que no quiera estar contigo, es que no puede, porque no lo ha trabajado, porque el ser hijo ancla es algo que no ha manejado. Exacto. Y ahora lo que sí tienes en tus manos es qué haces tú con esta frustración, qué haces tú con esta separación y cómo le transmites a tu hija este lugar seguro para que ella sí se sienta sostenida por ti. Claro. Qué importante es lo que sí puedes hacer, porque el dolor no lo podemos quitar de un rompimiento, de una separación, pero qué hacemos con eso es lo que nos da fuerza y nos da la valentía. Esta es una buena pregunta de Anaí. Dice, mis primas se están volviendo niñas anclas, yo lo estoy viendo desde afuera, no sé cómo ayudar. Sus primas. Sí. Wow. Mira, a veces solamente tocando el tema, y te voy a decir algo que funciona mucho, ¿eh? Una película, un libro, Póngale una este historia. podcast, ponle Ajá. este podcast a tu tía o a tu tío. Exacto, como escucharlo en alguien más, verlo allá afuera y después platicarlo, es una manera de acercarnos indirectamente. Entonces decir, ¿cómo lo viste? ¿Qué te hizo sentir? Oye, yo he visto que esto está pasando, ¿tú cómo te sientes con lo que estás viviendo? Porque meternos en la dinámica de una familia que no es la nuestra es un lugar muy pantanoso y que no nos corresponde muchas veces y que lo que nos toca es llorar. Pero sí podemos
hablar. Sí podemos decirlo, ponerlo en la mesa y ellos tendrán que decidir qué hacen. Bueno, ya entendieron por qué necesitan a Marcela Escalera en su vida. Marcela Escalera es la directora del Instituto Newfield en español para todo México y Latinoamérica y es coordinadora del el diplomado Crianza con Vínculo. ¿Das cursos, das talleres? ¿Qué hacemos? Mira, yo tengo el diplomado, que es un diplomado que se toma grabado en autoestudio y damos un acompañamiento a las personas porque el poder es importantísimo en la paternidad. El vínculo te da poder. Entonces acompañamos a los papás con hijos de todas las edades a conocer una teoría que los fundamente, pero aplicarlo inmediatamente a su vida práctica. Exacto. Y doy asesoría a papás en línea de algunos temas muy puntuales. No doy terapia, Sí. sino asesoría. Pero la verdad es que los cursos, los diplomados, y doy pues muchas pláticas y conferencias, y cuando tengo la oportunidad como tú, la verdad es mi misión de vida, Claro. llegar a las personas y simplemente abrirles una nueva ventana para ver diferente, porque esto te da la posibilidad de hacer algo diferente. Todos los que vieron a Marcela Escalera en el Máster Bebemundo del año pasado, tal? claro que va a estar Buenísimo. este año, por supuesto que sí. Gracias, encantada. Pero si necesitan tomar uno de estos cursos en línea, están disponibles para todos ustedes, marcelescalera.com. Y si necesitan contactarla, les doy su WhatsApp, es 55 61 88 7278. Y te quiero decir, a todas las personas, a cada una de las personas que me ha escrito preguntándome y pidiendo mi orientación, le he contestado personalmente y así lo seguiré haciendo para poderlas acompañar, aunque sea brevemente, en este camino que muchas veces es muy difícil.